AM830 Radio del Pueblo, comenzando con Metrópolis. Mi nombre es Mariano Pacheco y ya estoy en comunicación con el periodista, investigador, militante Pablo Solana. ¿Nos escuchás, Pablo? Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, perfecto. Bien, bueno, integrante entre otros proyectos de Lanzas y Letras, editorial, revista de Colombia y de revista Resistencias de Argentina, donde recientemente ha publicado algunas notas sobre la situación latinoamericana después de tu viaje. Pero como estamos con el tema Brasil, hemos comenzado este programa ahí escuchando el emblemático Construcción, tema de Chico Buarque, y para preguntarte un poquito, Pablo, ¿cómo estás viendo la situación que atraviesa, bueno, el continente, pero comenzando un poco por Brasil y todos estos entredichos que se han sucedido con la Argentina en los últimos días? Es interesante porque justo coincide la crisis diplomática con Brasil con una coyuntura próxima de importancia, que son las elecciones que tendrán lugar el 3 de octubre en primera vuelta y, si no me equivoco, el 24, la segunda vuelta, casi seguro que se va a resolver allí, porque en Brasil las condiciones para ganar en primera serían el 50% más uno y bueno, no suele darse y tampoco está en perspectiva que se vaya a dar esta vez. Ahí está Lula tratando de defender su gobierno y el hijo de Bolsonaro tratando de volver con una ofensiva reaccionaria. Lo menciono en detalle porque lo que fue calificado como una payasada de Milei, como una torpeza, como una agresividad sin sentido, recordarán, tendrán presente de estos últimos días, fue a Brasil a un acto político, insultó a Lula, le dijo ladrón, delincuente, que debería estar preso, etcétera, generó una crisis diplomática que hizo que 2 días atrás Brasil termina retirando al embajador y pida que saquen al embajador de Argentina, que la relación quede rebajada al mínimo indispensable. Y esto lo menciono con algún detalle para que analicemos que no es solamente una cuestión histriónica, absurda, ridícula, payasesca del presidente, sino es una estrategia injerencista de los Estados Unidos. Así como suena, lo que hace Milei es lo que Trump le ordena hacer. Hay un antecedente cercano, yo estaba en Colombia cuando fueron las elecciones allá, y el presidente ecuatoriano, Noboa, hizo una serie de declaraciones hostiles contra el gobierno de Petro, incluso amenazó con intervenir militarmente. La frontera de Colombia y Ecuador es una frontera caliente por toda la dinámica de la violencia armada, del narcotráfico, de bandas delincuenciales. Y bueno, ahí es el territorio, América Latina de conjunto, un mapa sobre el cual los Estados Unidos vienen moviendo fichas de manera peligrosa. En el caso más cercano, que lo menciono porque fue estos días y porque nos toca de cerca como país, esta crisis diplomática con Brasil, es, si se quiere, un conflicto de baja intensidad, pero lo que viene sucediendo en los últimos años en América Latina es que esa intensidad va creciendo notoriamente, ¿no? El artículo que mencionabas de la revista Resistencias, lo pueden encontrar en la portada si entran en internet, recoge un poco esa serie. Cuando ya el año pasado Estados Unidos empezó a atacar militarmente a embarcaciones en el Caribe, con la excusa siempre del narcotráfico, pero que terminaba siendo población civil abatida por dispositivos militar norteamericanos en mares ajenos a su injerencia, y que preanunciaron lo que después fue el bombardeo sobre Caracas, el secuestro de Maduro y Silvia Flores, su compañera de vida y también dirigente de la Revolución Bolivariana, después el cerco también militar sobre Cuba. Bueno, están pasando cosas en América Latina que conviene tenerlas presentes con la gravedad que tienen este tipo, las más grotescas, de intervención militar abierta, para entender también las escenas de menor intensidad como lo de esta crisis reciente con Brasil, ¿no? Un poco ese es el panorama. Bien, antes de ampliar un poco más hacia América Latina y continuando un poco con este conflicto diplomático que se abrió ahora entre Argentina y Brasil, teniendo en cuenta, mencionabas, coyuntura propia de Brasil con la situación electoral ahora de inicios de octubre, pero también situación específica de Argentina, luego del Mundial de Fútbol, el despliegue por parte de la selección argentina de aquella bandera reivindicando la soberanía sobre las Islas Malvinas, ¿no? En este caso ya
no directamente Estados Unidos, pero sí Gran Bretaña como potencia imperial puesta en juego, y toda una discusión sostenida por Javier Milei como presidente argentino, pero también como referente de las extremas derechas en el mundo y con intenciones de tener una fuerte preponderancia en todo el territorio latinoamericano, dando cuenta de, o intentando más bien dar cuenta de una especie de campaña anti-argentina orquestada, dice, por los progresismos, pero fuertemente también acusa a Brasil. ¿Qué hay de estas campañas contra campañas que pongan en juego, más allá de todo el circo mediático, algún nervio que toque cierta memoria de los pueblos? ¿Cómo estás viendo esta situación, de todo lo que ha sucedido con la selección, con el tema Malvinas, con esta campaña, con los dichos de Milei? Mira, por un lado a mí me tocó en el Mundial, obviamente, ponerme mal cuando veía algún nivel de publicaciones, de agresiones, sin sentido, desde Colombia, desde donde tengo amistades y gente cercana, y digo, epa, pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué tanta bronca, tanto resentimiento? Y tenerles que explicar, incluso corriéndome por izquierda, ¿viste? Desde Colombia me decían, sí, pero ponen una bandera por Malvinas y no dicen nada, que les están vendiendo la Patagonia. Y digo, bueno, despacio, estamos mezclando todo, en vez de valorar lo que fue un hecho de compromiso de los jugadores, sigue habiendo una agresividad anti-argentina, y no es por ponerse la camiseta patriotera, sino por entender un fenómeno que la verdad tuvo una permeabilidad que todos vimos en distintos grados. Pero yendo al punto, y desde lo que sí me interpela más y creo que nos puede servir para el análisis, hay una asociación que después fue Javier Bardem, uno de esos artistas a los que se señaló como, bueno, también dice contra Argentina, lo explicó mejor, y si uno escucha hay argumentos que tienen sentido, ¿no? El hombre decía, bueno, Argentina la gobierna Javier Milei, Milei dice que es el principal alumno del sionismo israelí, está en todas las actividades de agresión a Palestina y de la ultraderecha. Bueno, eso es lo que muestra Argentina hoy. Hay algo de eso, ¿no? Entonces, por un lado hay que hacerse cargo que esa idea de que Argentina tiene un gobierno, y lamentablemente hay que reconocerlo, lo tiene porque lo votó su población, que en el mundo, por lo menos en los sectores que miran con un sentido crítico este mismo militarismo que nos alerta en el continente, asocian de algún modo a Argentina con su expresión política presidencial. Es injusto, pero hay un sentido ahí que hace juego también con lo que fue en esos meses una campaña del gobierno de Israel, del mismo Netanyahu y su ministro de Guerra, con la camiseta argentina, etcétera. Entonces, allí hay algo que desentrañar, y después, para bajarlo a nuestra realidad y cómo esto se resignifica y se puede dar vuelta notoriamente, hay un hilo de conducción que se estuvo un poco entre bromeando y no tanto broma en las redes estos días, entre aquel gesto de Lo Celso con la bandera de Malvinas y este resultado de que caiga ahora el capítulo entero de la ley de tierras, y una sensibilidad mayoritaria, soberanista y en defensa de valores de la patria, ¿no? Y ahí esta ultraderecha de Milei, a diferencia de otras expresiones latinoamericanas, tiene un déficit que le puede costar, que le empieza a costar con este hecho, que es su antinacionalismo, su cipaísmo exacerbado, que si bien otras ultraderechas lo tienen en distinto grado, la cuestión militar y nacional, ese nacionalismo pinochetista en el caso de Chile, militarista en el caso de Colombia, con Abelardo de la Espriella que ganó ahora, el propio Trump y ese chauvinismo anti-inmigrante, bueno, cada uno con su particularidad, en todos casos nefastos, pero Milei en esa comparativa pierde, y creo que podemos leer de esta coyuntura reciente en nuestro país, que pierde en un factor que le puede resultar un costo crónico permanente, ¿no? Que es ese sentido antinacional con que se lo empieza a asociar en las mayorías populares ya, no solo en un diagnóstico más conceptual o más teórico. Bien, ahora yendo del fútbol al partido propiamente político de la disputa latinoamericana, pensaba un poco en Brasil, en la referencia que se erige siempre de Lula, en esta cuestión de sostenerse ganando elecciones, salvo cuando, bueno, estuvo detenido, salió fortalecido a pesar de su edad, etcétera, etcétera, pero parece ser como una especie de el último de los mohicanos, ¿no? Si uno mira el panorama de los progresismos latinoamericanos de hace algunos años atrás, ha sido un poco
casi el único que ha quedado en pie, luego de las derrotas de procesos de larga data y otros más cercanos, ¿no? Uno puede pensar las derrotas electorales en Chile, en Colombia, pero también en Bolivia y toda la situación que atraviesa Venezuela, bueno, las derrotas 2 veces en Argentina del progresismo, primero con Macri, después con Javier Milei. ¿Qué te parece que expresa Brasil, el Brasil de Lula, digamos así, y también un poco México, que es un proceso más complejo y quizás más reciente en esta sintonía de progresismos latinoamericanos, pero qué te parece que expresan hoy Brasil y México, por ejemplo, en el panorama político latinoamericano? Sí, viendo el mapa son esos bastiones de resistencia, podemos decirlo así, de políticas progresistas, tímidamente en defensa de los intereses populares. Ahí hay gobiernos, en el caso de México, por su situación particular, también fuertemente condicionado por políticas migratorias, por injerencia de los Estados Unidos, y del cual ni el gobierno de López Obrador antes, ni ahora el de Sheinbaum logran zafar. En el caso de Brasil, un Lula estadista, se suele decir, para hablar de un dirigente político con altura, con visión de futuro, pero que en esa visión recuperó el poder después de algunos mandatos previos y de un fracaso de Dilma Rousseff, su delfín después de haber dejado él los 2 primeros mandatos. Retomó el mando asociándose a sectores de la derecha que están expresados ni más ni menos que en su fórmula vicepresidencial, ¿no? Ese empresariado neoliberal está también siendo parte de un gobierno en Brasil que, de nuevo, valorando la capacidad estadista de Lula, combina la defensa de algunos derechos elementales, unas políticas de Estado medianamente soberanistas y que buscan dar algunas batallas que son importantes, ¿no? Por ejemplo, respecto a también las atribuciones exorbitantes de las tecnológicas y su pelea con Elon Musk en su momento para que sea el Tribunal de Justicia de Brasil quien defina qué se puede publicar y qué no, qué es delito aunque circule por las redes de Elon Musk o de quien fuere. Entonces esas batallas Lula las ha sabido dar. En lo económico está ahí en un empate donde hay algunas mejoras, pero la situación estructural le sigue pasando factura. Entonces es un gobierno importante en una región donde prácticamente todo el resto del mapa, decíamos, salvo México, Brasil, podemos sumar Uruguay, que tiene un gobierno de centro izquierda también, muy tímido y sin arriesgar ninguna política de fondo, y Guatemala, que asumió un gobierno progresista hace 2 años, después de unos gobiernos antidemocráticos de derecha, pero que está teniendo una deriva también claudicante, donde ya a esta altura en Guatemala nadie espera demasiado el gobierno de Arévalo. Entonces, el panorama es desalentador, ante Brasil se hace notar, y pasa algo que es parecido a lo que viví en Colombia en estas últimas elecciones, que es preocupante, que uno puede decir, bueno, aunque el balance le haya dado bien a Petro, que es el gobierno que mañana mismo tiene que entregar el mando, después de haber perdido las elecciones, y que haya hecho un buen gobierno Petro, ahí sí, con un cambio histórico, un desafío mucho más grande con respecto a lo que venía haciendo gobiernos antipopulares, con estallidos sociales recientes en Colombia, y ese haya sido un buen gobierno, aunque el de Lula esté siendo un buen gobierno, sigue habiendo un viento que arrasa, podríamos decir, usando una metáfora un poco remanida, pero que es una ultraderecha que a base de campañas de odio, fake news, apelación al individualismo, al desprecio al prójimo, a lo que conocimos acá, que expresó Milei, pero que es una tendencia internacional y que penetra y que fluye. Hay un momento en el que el argumento de decir, mira, pero mejoró la distribución de ingresos, mira, pero los trabajadores se les defendieron los derechos, bueno, y ahí está esa 50 tal vez, esperemos que sea 40 y pico, oscila en esas mitades de la sociedad, una mitad de la sociedad con ideas reaccionarias, y bueno, Brasil va a estar sometido a ese test, ¿no? En las elecciones anteriores Lula ganó por muy poco, también 50, algo, contra un 49 de Bolsonaro, que era en aquel caso el padre del candidato actual. Pero creo que tenemos que estar ahí atentos a panoramas de ese tipo. Por ahora pareciera que las encuestas le dan un poco favorable a Lula para la segunda vuelta, pero sigue siendo preocupante que haya núcleos duros considerables, la mitad de las sociedades en Latinoamérica, que siguen escribiendo ideas abiertamente reaccionarias, ¿no? Es un problema que creo que va más allá de un candidato o de una gestión específica.
Bien, estamos conversando con Pablo Solana, periodista, militante, editor, vivió muchos años en Colombia, ahora nuevamente en Argentina y recientemente publicó el texto Latinoamérica, cambio de etapa, cambios en la militancia en Revista Resistencias, donde plantea la necesidad de ajustar las caracterizaciones. Hay un mapa muy interesante que pueden ver sobre violaciones a la institucionalidad y maniobras militares entre 2022 y 2026 sobre la injerencia del imperialismo norteamericano en los distintos territorios de nuestra América. Me gustaría, Pablo, retomar un poco esa línea de argumento, de análisis que ves allí y plantearte, bueno, esta crisis que uno puede pensar ya no es solo de los progresismos, sino de la democracia. De hecho, desde la revista Crisis arrojaron ahí unas hipótesis en torno a si no estamos transitando un momento de posdemocracia, avance de las nuevas derechas, y para tratar de ir más allá de la coyuntura, como vos sugerís, preguntarte, ¿te parece que frente a eso aparece ante esa crisis de la democracia, de los progresismos, aparece algo así como la posibilidad de repensar nuevas perspectivas emancipatorias? Hay teóricos que quizás en otros lugares del mundo están insistiendo en que hay que volver sobre la hipótesis comunista sobre el siglo XXI. ¿Ves una situación más de repliegue? ¿Cómo algo analizás en el texto, pero qué podrías decirnos sobre esto? Sí, hay una serie de diagnósticos que van en este sentido, desde elaboraciones teóricas, intelectuales que estudian el agotamiento de estas democracias liberales tal cual se desarrollaron las últimas décadas. Mencionabas algo que a mí me parece una buena referencia, un manifiesto de la revista Crisis que elabora hipótesis sobre la posdemocracia y caracteriza con mucha precisión cómo en nuestro país esa degradación se dio. Ahora, yo también como parte de la herencia militante quiero ser serio y decir, bueno, una cosa es una hipótesis que uno lo pone a corroboración y lo evalúa, y otra cosa es caracterizar que es así, y si se caracteriza en América Latina que es así, pues hay que responder en consecuencia, ¿no? A ver, si no son las reglas del juego democrático las que ordenan el destino de los pueblos, ¿cuáles son? Y ahí a mí me da la memoria histórica vital, corporal, digamos, lo que me sale como pulsión vital, es rebobinar algunas 2 décadas y media y decir, bueno, algo parecido a esto vivimos hacia fines de los 90, donde el consenso de Washington, el consenso neoliberal, estaba blindado a tal punto que no importa si ganara Menem, de la Rúa, Angelos o quien fuere, sabíamos que había que quebrar ese consenso a fuerza de luchas populares, de rebeliones como estábamos viendo que había pasado primero con el Caracazo y después la emergencia de Hugo Chávez, después con las rebeliones en Bolivia o del movimiento indígena en Ecuador, de los zapatistas en México. Bueno, ahí había una acción que se correspondía con una caracterización, y si hoy algo de eso, obviamente que la historia se repite de forma grotesca a veces y no hay que hacer esas traslaciones mecánicas, pero si algo de eso caracterizamos hoy, bueno, habría que actuar en consecuencia. Ahí siempre son las nuevas generaciones, las juventudes, los sectores más dinámicos, quienes arriesgan, quienes apuestan a lo nuevo, los que suelen encontrar esas claves. Hoy en Argentina todavía eso pareciera estar discutiéndose, lo mismo en una América Latina que está viendo con estupor algunos de estos cambios sin acertar a que haya respuestas contundentes del otro lado. Entonces, por ahora entiendo que ese es el debate. En algún momento deberá, no digo dejar de ser debate, pero transformarse en líneas de acción. Por eso la interpelación de ese artículo también es a la militancia y a ver cómo se puede actuar en consecuencia ante este estado de las cosas. Bien, has publicado también recientemente La verdad en la garganta, sobre la sombra de la CIA tras el asesinato del poeta Roque Dalton, por la editorial Batalla de Ideas, así que en otra oportunidad seguramente podremos hacer alguna comunicación con vos para meternos ya no tanto en el análisis más riguroso de la situación política latinoamericana, sino para pensar un poco ahí la relación entre literatura y política en América Latina. Te agradecemos mucho